Amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí estamos muy entusiasmados porque terminamos con estas dos pláticas, esta y la que ustedes seguramente verán en un poco de tiempo. Son nuestras dos últimas pláticas sobre comunicación humana, que empezamos desde cómo se transformó las cuerdas vocales, cómo el píloro se cambió de forma al cambiar la forma erecta, hasta la informática. Y a propósito, ¿qué será eso de informática? ¿De dónde salió el término informática? Bueno, en realidad es un término francés, informatique, que viene de información y automático. Informatique. De ahí se tradujo a todos los idiomas, ¿no? Y nosotros le decimos informática, en inglés se dice informatics, etcétera, etcétera. Ahora bien, la informática tiene, bueno, si la radio tuvo muchos papás y la televisión tuvo muchos papás, la informática tiene los que a ustedes se les ocurran. Porque además todo el mundo contribuyó con algo, bueno, todo el mundo, toda la gente que tenía capacidad de comprender cómo hacer un mecanismo que sirviera para ordenar la información. Por eso es muy correcta la forma en que los españoles se refieren a las computadoras, diciendo que se llaman ordenadores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ordenar la información sobre determinado tema y nos dan una gran cantidad de datos. Sin embargo, cualquiera diría, bueno, entonces esto empezó cuando nació la electricidad y cuando nació entonces la pantalla se parece a la de la televisión. No, nada que ver. Fíjense ustedes que el primer indicio de un mecanismo para computar se descubrió en un naufragio en el Egeo, en el Mediterráneo Oriental, para ser más precisos, cerca de una isla que se llama Antisítera. Esta isla de Antisítera es una isla que pertenece a Grecia y unos pescadores de esponjas en 1901 se tiran a sacar las esponjas, que eran un producto muy cotizado, porque las señoras lo usaban para arreglarse y las esponjas se usaban para muchas otras cosas. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando se tiran a sacar las esponjas, ven un brazo de bronce y una cara de bronce. Y entonces empiezan a esculcar, a limpiar, y se dan cuenta que hay un montonal, muchísimas, varias esculturas de bronce extraordinarias que hoy están en el Museo de Atenas. Y de repente, entre todas esas maravillosas esculturas de bronce, ven un aparatito así chiquito de bronce, ya todo carcomido. Tenía 2000 años abajo del agua, digo, era lógico que estuviera carcomido, ¿verdad? Y además, bueno, pues en el naufragio le cayó arriba aquel gran barco, era un gran barco de los romanos que como buenos colonizadores eran también saqueadores. Entonces era la época en que estaban tratando de domeñar lo que quedaba de la grandeza de los griegos, y entonces iban y saqueaban las ciudades costeras griegas, que pues eran prácticamente todas. ¿Y qué pasó? Pues resulta que el barco aquel cayó pues, encima de los restos, a este caso, a este aparatito que le vamos a llamar a partir de este momento el mecanismo de Antisítera. Este mecanismo tenía una serie de ruedas dentadas
que se hacían a mano y a veces tenían hasta 100 y tantas, llegó a tener 223 cuñitas para embonar, para marcar cuándo iba a haber un eclipse solar, así de ese tamaño. O sea, decía cómo iba a estar viendo por las estrellas, diciendo cuál era la ruta de navegación. O sea, ese aparatito al que se le daba vuelta nos daba 1000 informaciones. Bueno, nos daba como humanos. En realidad se le daba a los griegos, porque ese es un invento de un griego que desgraciadamente no sabemos cómo se llamó. Sí sabemos que el tranza de Bill Gates, por $20 le compró a un tipo la patente de lo que después lo hizo rico. Bueno, a Bill Gates sí lo conocemos, pero aquel griego que fue el primero que hizo un mecanismo para organizar la información, no sabemos cómo se llama. Después de este mecanismo de anticítera, o posiblemente en forma contemporánea, aparece en la Sumeria, la Mesopotamia, el primer ábaco. Un ábaco sirve para llevar la contabilidad. Se usa mucho, por ejemplo, en China se usan mucho los ábacos, en Japón se usan mucho los ábacos, en el Oriente en general, pero más que nada los chinos son los grandes, los que más usan ese ábaco. Pero para nosotros, que somos parte de la cultura occidental, a lo mejor no nos gusta, pero nosotros como latinoamericanos también reivindicamos nuestras culturas locales, ¿no? Tenemos nuestros pueblos que hicieron cosas extraordinarias, como los mayas, que no le pedían nada a nadie. Acuérdense ustedes que nada más hay 2 pueblos que conciben el cero, ¿sí? Que después el cero es tan útil en las matemáticas, ¿no? Los hindúes y los mayas. Nada más. Entonces, nuestros matemáticos tampoco eran nuestros matemáticos, nuestros paisanos que vivieron en estos territorios donde hoy vivimos nosotros, tampoco cantaban mal las rancheras, como decimos en México. Entonces, tenemos el ábaco, este ábaco que va a servir para hacer todas las cuentas que ustedes quieran. Y de ahí vamos a pegar un brinco enorme, porque vamos a llegar nada más y nada menos que al estudio de Leonardo da Vinci. Porque dentro de los cientos de inventos que hizo Leonardo da Vinci, porque inventó una forma de submarino, inventó una escafandra para poder andar abajo del agua, inventó armas que eran el antecedente de lo que hizo los tanques, inventó lo que ustedes quieran, inventó una forma de paracaídas, inventó un mecanismo para poder volar, ¿no? Nunca se usó, pero él lo inventó. ¿Qué no inventó Leonardo da Vinci? Está considerado como la mente más creativa que ha tenido la humanidad, porque era pintor, escultor, ingeniero, inventor, botánico, lo que ustedes se les ocurra. Leonardo doblaba con una mano una herradura. Pero también era el mejor trovador cuando participaba en los concursos de trovar y tocar la lira, ¿no? Entonces, bueno, ese cuate era todo. Y entre las cosas que hace un mecanismo para poder hacer una organización numérica, una especie de máquina para poder hacer operaciones aritméticas. Porque pues así era él. Y después vamos a encontrar las tablas de Mapiel, que Mapiel lo que hace, no sé si se produce, yo lo pronuncio así, porque así conocí el nombre, pero posiblemente tenga otra pronunciación, y si ustedes tienen otra pronunciación, magnífico. Las tablas de Mapiel sirven para organizar y poder hacer cuentas en forma mucho más rápida. O sea, multiplicaciones, cualquier tipo de operación aritmética. ¿Se dan ustedes cuenta que la informática fundamentalmente está basada en preceptos matemáticos?
¿Sí? Bueno, tenemos además un alemán, Wilhelm Schickal, que va a hacer también contribuciones muy importantes. Y para 1670, el famosísimo científico y pensador alemán Gottfried Leibniz hace su propia máquina para hacer cuentas. Leibniz vendía su máquina. Paralelamente había un francés que también lo hacía y que es muy famoso, Blaise Pascal, un científico francés muy importante. Y Pascal hace su máquina, pero además, graciosamente, ¿saben cómo le llamaba Blaise Pascal a su máquina para poder hacer cuentas? Era la Pascalina, así le decía, la Pascalina. Y entonces tenía una serie de rueditas y con una punta de madera se le daba vuelta y se podían hacer cualquier tipo de operaciones. Entonces, bueno, tenemos otro aparato muy interesante hecho por un inglés. Los ingleses creo que si alguna nación contribuyó a la informática son los ingleses, ¿eh? Porque aquí tenemos, por ejemplo, el arímetro de Thomas. El arímetro de Thomas ayudaba, igual que el de Pascal y el de Leibniz, a poder resolver ecuaciones, cuentas, etc. Y luego vamos a encontrar con que hay un francés, fíjense ustedes, no tiene nada que ver con las matemáticas, no tiene nada que ver con la ciencia, pero sin embargo inventa, fíjense lo que tiene una factoría que produce telas, y entonces el productor de estas telas se llamaba Joseph-Marie Jacquard. José María Jacquard. ¿Qué hizo José María Jacquard? Hizo unas tarjetas con orificios que todavía en los años 50 del siglo pasado, en el siglo XX, se usaban en las grandes computadoras en Estados Unidos. Todo se computaba a través de tarjetas con orificios. Bueno, pues lo inventó un señor que usaba esas tarjetas para que sus telas tuvieran un entreverado que las hiciera muy agradables, ¿no? Que los tilos de tal mezclaran con los de tal y entonces se volvieran muy agradables. Bueno, este señor, Jacquard, pues hizo eso y nos legó además de todo, con esta forma de prever lo que voy a producir, el prefijo automático, en fin, todo lo que lleva el prefijo auto tiene como origen estas tarjetas de Jacquard. Bien, después vamos a tener, les decía yo a ustedes, gentes importantísimas que a mí me parece que me gustaría que les diéramos un espacio especial. Un espacio especial porque hay gentes como por ejemplo Charles Babbage, Conrad Hull, ingleses ambos. Pero ¿qué pasa? Que son gentes que dedicaron su vida a crear un mecanismo que facilitara la organización de información. La próxima plática seguimos con el tema para que podamos culminar nuestra serie sobre la comunicación humana. Esto que estamos haciendo, yo hablo, ustedes escuchan, ustedes nos escriben, nosotros lo recibimos con mucho gusto, con mucho cariño y si nos tienen que corregir, nos corrigen y nosotros lo aceptamos. De aquí, desde Chilpancingo, Guerrero, México, desde la Universidad Autónoma de Guerrero, mis amigos, mis compañeros y un servidor, les agradecemos su asistencia y siempre estaremos a su servicio. Que tengan ustedes un magnífico
día, sea mañana, tarde o noche. Gracias.